El día de hoy nos sentimos especialmente contentos porque hemos concretado una tarea. Nos dimos a la tarea de la búsqueda detrás de uno de los más grandes personajes de la historia mexicana. Una búsqueda que se inició por todo medio posible, buscándolo entre libros y antologías, hasta que por fin lo pudimos hallar. Esta búsqueda comenzó para que nos platique un poco de su vida, su infancia, su formación, lo que vivió siendo un exponente tan importante para nuestro país. Señor Francisco I. Madero, nos honra con su presencia. Muchas gracias por venir. Es un placer estar acá. Vamos a ver, señor Madero. Queremos hacer una revisión de su biografía y que nos platique lo que fue vivir siendo usted, su contexto y las condiciones en las que vivía. Platíquenos. Se nos informa de que muchas veces lo llamaban Francisco Indalecio Madero. Así es, muchas veces me solían cambiar el nombre por el de Indalecio, pero mi verdadero nombre es Francisco Ignacio Madero González. Y en el movimiento de la revolución que iniciamos se me conocía únicamente como Francisco I. Madero. Platíquenos más sobre su vida, por favor, señor Madero. Yo nací en el año de 1873 en la hacienda El Rosario de Parras, La Fuente, Coahuila. Nací y crecí en el seno de una de las familias más acomodadas del estado, siendo mis padres dueños de la hacienda donde viví. Tenían negocios y minas. Esto ayudó mucho a mi formación. Me eduqué en el colegio jesuita de San Juan Nepomuceno, en Saltillo. Ya mayor, con 13 años, hice estudios de agricultura en Maryland, Estados Unidos. También estudié peritaje mercantil en la École des Hautes Études Comerciales, muy cerca de París. Y en el departamento de agricultura en la Universidad de California en Berkeley. Después de concluir mi formación, decidí regresar a Coahuila, donde me encargué de administrar una de las haciendas de mi padre. ¿Cómo trajo consigo el regreso a México? Bueno, pues un par de años estando en México, conocí a mi esposa, con la cual me casé en 1913. Ella fue muy importante para mí. Fue la primera dama durante mi mandato, pero de esto hablaremos en un momento. Sin duda, su vida ha sido muy interesante, más en la formación. ¿Esto de qué manera ayudó al movimiento que organizó? Pues mientras estudié en París, me acerqué al espiritismo, esto a la edad de 18 años. Desde entonces, esta fue mi guía ética durante toda mi vida. Esto hizo que incursionara en la política. Justo un año después de haber contraído matrimonio, en 1904, me opuse a la reelección del gobernador Miguel Cárdenas. Desde ahí se fortaleció mi postura política. Esto permitió que estableciera comunicación con otros opositores del régimen del general Porfirio Díaz. Uno de mis colaboradores fue Ricardo Flores Magón, a quien ayudé a financiar su periódico Regeneración. Este movimiento, ¿cómo fue avanzando? Fue con calma, ya que fui fiel creyente a las tendencias espiritistas. Sentí que yo debía darle la libertad al pueblo, ya que en 1910, cerca de las elecciones, decidí dar un gran paso, publicando el libro La sucesión presidencial, donde acertadamente comenté los males que están en el país, como el poder absoluto, el militarismo, el desinterés del gobierno por el pueblo y sus necesidades. Para esto propuse una solución con base a la democracia. Planteé limitar el poder, esto volviendo a la práctica de la Constitución de 1857. De ahí nació mi lema:
la libertad y sufragio no reelección. Me parece interesante lo que nos cuenta, señor Madero. Continúe relatándonos lo que vivió en esos años. Nos cuenta que usted era partidario del derrocamiento del gobierno. Una pregunta, ¿cómo planeaba hacerlo? Al principio lo vi como algo pacífico. No quería llegar al poder entre armas, sino que llegaría al poder con la democracia, en las urnas y con los votos del pueblo. Pero al conocer personalmente al general Porfirio Díaz, descubrí que aquel hombre no estaría dispuesto a ceder el poder y que solamente una revolución armada los ayudaría a terminar con esa dictadura. Entonces dice que Porfirio Díaz se aferraría al poder a toda costa. Sí, así es. Cuando tuvimos un crecimiento mayor, la preocupación de Díaz y sus hombres también creció. A mí, que alguna vez me llamaron loco, estaba a punto de acabar con este gobierno tiránico. Y entonces, ante tal presión, ¿cómo respondió? Sus movimientos de Díaz fueron brutales, empezando con una represión contra los maderistas, la gente que me seguía. Y fue cuando me arrestaron en Monterrey, acusado de conato, comienzo de rebelión, y fui trasladado a una prisión en San Luis Potosí. Y entonces, señor Madero, ¿qué pasó durante su encarcelamiento y después del mismo? Estando en prisión, me enteré del triunfo fraudulento de Díaz y con ayuda del poeta Ramón López Velarde, escribí un manifiesto que se conoce como el Plan de San Luis, donde invitaba a la gente a una sublevación con la fecha de 20 de noviembre de 1910. En un descuido de las autoridades pude escapar de prisión y ya estando en territorio del país hermano, Estados Unidos, publiqué el plan. Y cuando llegó el 20 de noviembre, regresé a nuestro país. Aunque no lo sabía, ya había lugares donde se luchaba por esto, principalmente en el norte del país. Ya a principios de 1911, en febrero para ser exactos, ataqué la ciudad de Casas Grandes, donde resulté herido, pero no fue de gravedad. Desde ahí las batallas fueron más intensas y nos favorecieron a mí y a todos los revolucionarios. Fueron largos meses de lucha y a principios de mayo pudimos tomar Ciudad Juárez y sus fronteras. Esto fue un punto claro donde se vio que la dictadura de Díaz cedió y el 21 de ese mes se firmaron entre los revolucionarios, rebeldes y el gobierno autoritario los tratados de Ciudad Juárez. Después de unos días, Porfirio Díaz renunció y se fue al exilio. Pasaron unos días y el 7 de junio pude hacer mi entrada con el triunfo en la Ciudad de México, donde me esperaban cerca de 100,000 personas. Vaya, señor Madero, entonces ahí fue donde ingresó al poder. No, no entré al poder. Creo que ese fue un gran error al dejar un gobernante interino, quien era porfirista, Francisco León de la Barra, y acepté el desarmamento de las tropas que habían luchado conmigo. Estas acciones fueron mis mayores errores, ya que Francisco de la Barra se encargó de enemistarme con las tropas que me habían apoyado y con sus jefes revolucionarios. Me costó las alianzas con Emiliano Zapata y Pascual Orozco. Intenté mediar, pero el error ya era muy grande. Ellos no entendían por qué debían esperar por sus demandas. Y en noviembre de 1911, tras unas elecciones ejemplares que son las mejores del país, fue cuando finalmente llegué al poder. Pero por mis errores, las alianzas con otros revolucionarios se acabaron. Y en un instante que entré al poder, Emiliano Zapata lanzó el Plan de Ayala y se rebeló contra mi mandato. Mi gobierno fue corto, apenas llegando a durar 15 meses.
durante los cuales tenía la oposición del Senado, la Suprema Corte de Justicia y el embajador de Estados Unidos, Henry Land Wilson. Y la prensa no fue la excepción. Ella también me buscó como principal blanco de sus ataques. Señor Madero, entonces, ¿qué hizo? Pese a todos los ataques, hubo un gran avance, principalmente en las libertades del pueblo, también en la infraestructura de las ciudades, ya que hicimos caminos y carreteras, y de lo más importante, un ejercicio de pluralidad legislativa, que se hizo con la Cámara de Diputados electa libremente. Pero la prensa no dejaba de mover a la población, agitándola hasta que se dio el golpe al poder. El 9 de febrero de 1913, donde se suscitó un combate histórico durante 10 días, se luchó en el centro de la Ciudad de México, donde militares, rebeldes y el gobierno se enfrentaron. Este encuentro se conoció como la Decena Trágica. Félix Díaz y Manuel Mondragón encabezaron el ataque. Estaban refugiados en el edificio de la Ciudadela. Y después de ese ataque, señor Madero, ¿qué pasó? Entregué el poder al general Victoriano Huerta, aunque él tenía un propio plan, donde se comunicó con Díaz y Mondragón, y sus ataques dejaron de ser poco certeros, sacrificando a soldados que eran fieles a mi movimiento. Mi hermano Gustavo Amadero, el 17 de febrero, descubrió que Huerta estaba involucrado con Díaz y Mondragón, por lo cual ese mismo día lo arrestó. ¿Y qué pasó entonces? Mi hermano llevó a Huerta ante mí y él juró lealtad, por lo cual tomé una muy mala decisión y le creí, devolviéndole el poder y el mandato a Huerta de las tropas armadas. Y ahí fue cuando consumó su traición. El 18 de febrero de 1913 me volvieron prisionero después de una balacera en Palacio Nacional y engañó a mi hermano para que se reuniera con él, y en ese momento lo asesinó. El 19 de febrero, mi vicepresidente Pino Suárez y yo fuimos obligados a renunciar y Pedro Lascurain fue mi sucesor solo 45 minutos antes de renunciar a favor de Victoriano Huerta. Y en sus últimos momentos, ¿qué fue lo que pasó? Se me prometió mandarme al exilio con Pino Suárez a Cuba, y en la noche del 22 de febrero, mientras nos trasladaban a la penitenciaría de Lecumberri, el mayor Cárdenas y su encargado me asesinaron. ¿Y entonces aquí lo que me comenta es lo que se le dijo a la prensa? No, a la prensa se le dijo que había muerto en una balacera que se dio por parte de mis partidarios para mi rescate. Esto fue con fines del gobierno de Victoriano Huerta. Fabuloso lo que nos acaba de contar el señor presidente Francisco I. Madero. Su vida fue una montaña rusa entre aventuras y desventuras, donde claro, tuvo errores y aciertos, y que nos quedamos sobre todo las cosas que ayudaron al país a salir adelante. Si gustan enviarle una carta al señor Francisco I. Madero, con mucho gusto los leerá. Señor Francisco, ¿nos puede compartir por último su lema? Chicos y próximos ciudadanos, mi lema es sufragio efectivo, no reelección. Con esto concluimos la entrevista. Damos gracias al señor Francisco I. Madero por su tiempo y por compartirnos su historia.